Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voices, un podcast cofinanciado por la Unión Europea. Y bueno, hoy estamos con un invitado muy especial de Tíjola, un pueblecito cercano a Purchena, que se llama José Andrés. Para mucho gusto. Y bueno, es tatuador y vamos a conocer cómo empezó haciendo su trabajo en su pueblo y terminó nada más y nada menos que en Estados Unidos. Una historia bastante interesante. Así que bueno, para empezar, tengo curiosidad. Háblame un poco sobre ti. Pues mira, soy tatuador, como has dicho tú. Empecé desde pequeño, el típico niño que se queda en la punta de atrás de la clase dibujando y distraído, Sí. que nunca aprende por eso. Pues yo quería vivir del dibujo y no sabía cómo. Y hasta que un día conocí los tatuajes y digo, pues mira, porque mira, al principio pensaba en la pintura. Sí. Pero lo veía muy lejano, porque sí puedes vivir, pero se ve como más lejano, ¿no? Sí, es un camino más difícil, ¿no? Un poquito. Pero conocí el mundo del tatuaje y de tanta curiosidad que me daba, directamente empecé a trabajar y con los primeros ahorros pillé y me compré un kit de máquinas de tatuaje. Pues muy interesante, la verdad. Y entonces, que en plan, ¿estudiaste un poco, ya sea bachillerato de arte o algo así, o directamente por ti mismo? Autodidacta. Autodidacta total, ¿no? Uf. Entonces, la verdad que complicado, las cosas como son. Y bueno, ¿cómo nace tu proyecto como tatuador? Porque eres Chaggy Tattoo, ¿no? Quiero saber un poco de ese nombre. Pues mira, específicamente viene justo de lo que acabo de hablar de Estados Unidos. Sí, ¿no? Sí. ¿Comenzó allí el nombre ya directamente? Sí. Mira, cuando yo vivía aquí en España, o sea, ahora es que vivo actualmente. Sí. Antes de irme a Estados Unidos, yo me llamaba Boceta, pero yo le daba vuelta y digo, no es un nombre muy fácil de recordar en tema marketing. Sí. Y o sea, que es difícil de recordar y era raro el nombre también. Entonces llegué allí justo a Estados Unidos y empezaron a decir Chaggy, pero de Scooby-Doo. Sí, pues de Sal. Me lo he imaginado, lo estaba pensando. Yo digo, quizás por eso. Y me lo decían los mexicanos. Y sí, los mexicanos tienen otro acento diferente a nosotros, ¿no? Sí. Que es la C, creo que la hacen como ese. Sí. Entonces me dijeron Chaggy. Y yo digo, mira, ¿y si lo pongo directamente? En lugar de ofenderme, como mucha gente lo ofendería. Sí. ¿Y si lo hacemos directamente como mi nombre? Y digo, Chaggy Tattoo. Y ahí me lo dejé. Pues una buena forma de tomarse las cosas y un buen nombre, creo yo, pero sí, la verdad que es fácil de recordar. Sí. Y tema marca personal queda chulo, las cosas como son. Claro, porque la gente ya directamente asocia con el S de Scooby-Doo, ¿no? Personaje que todo el mundo conoce y al final. Claro. Muy chulo, la verdad. Y bueno, mi mayor duda, como en un sitio tan pequeño como es Tíjola, en un pueblecito, empezaste con el tatuaje, porque empezaste tatuando directamente allí, ¿no? Sí, empecé directamente allí. Pues empecé inspirado de que empecé a ver cosas de tatuaje, rollo en la tele. Yo de pequeño veía el típico programa Ink Master o sí. Lo he visto alguna vez, sí. Y entonces yo de pequeño veía y me veía reflejado. Digo, algún día quiero llegar a algo de eso así. Y justo, creo que Ink Master eran Los Ángeles. Sí, puede ser, sí. No sé si en Los Ángeles o Miami, no me acuerdo bien, pero vamos, seguro que una de esas dos localizaciones, sí. Y entonces pues llegué directamente y eso es lo que te he comentado anteriormente. Empecé a ahorrar, lo probé. Mi madre me decía, no, que al final te conozco, compra, gastas dinero y se queda ahí abandonado el kit. Sí, un juego directo que todos tenemos que se pasa rápido, ¿no? Pero no fue así. Exactamente. Y no, al final, pues a día de hoy aquí 8 años tatuando y aquí estamos. Ya tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste tatuando allí en Tíjola? En Tíjola pues llevo los 8 años, pues menos un año, ¿no? Claro, menos el año de Estados Unidos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que me he movido mucho, pero bueno, ha sido rollo. Ahora de momento ha sido Almería. Sí. Y allí en Estados Unidos. Pero he estado en varios estudios en Almería, por ejemplo. Y pues ahora, actualmente, que estoy en Vigedi, aquí en Almo. Vale, sí, muy cerquita también, un pueblo. Sí. Y la diferencia es muy grande de tatuar, por ejemplo, ya no hablemos de Los Ángeles, sino de tatuar en Almería ciudad y de tatuar en Tíjola. ¿Hay muchísima diferencia? Pues
Ya sea a nivel clientes, porque competencia tiene cada vez menos seguro, pero ¿la gente se anima tanto a tatuarse en los pueblos o...? En lo que es el nivel cliente es diferente. Porque, en plan, a ver si se anima la gente igual, o sea, este es donde estés prácticamente. Sí, sí. Lo que pasa es que, no sé, pues a lo mejor en el pueblo es más como... Eres el típico que te conoce de toda la vida, que ha llegado y eso, pero... Y tienen ya una confianza, como quien dice. Si allí, pues creas tú la confianza desde cero directamente. Claro, es diferente. Al estar en la ciudad que nadie te conoce, no Claro. cuentas con eso. Y es más como, creo que se mueve más la voz, porque es la entidad, ¿quién es este? ¿De dónde viene? Bueno, más en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Aquí en Almería, pues yo soy otro español, o sea, no es nada tan diferente. Allí cuando yo llegué, Dios, es un español el que te va a tatuar, que no sé qué. Y entonces como va un boom en eso de que, Dios, ¿quién es este? Y empieza a conocerte más rápido todavía. Sí, ¿no? A lo mejor lo exótico, lo nuevo, ¿no? Que Claro, siempre llama... Hasta yo, por ejemplo, el primer jefe que tenía allí, en el estudio que tuve, él sabía vender muy bien. Y llegaba y decía, va a tener un tatuaje internacional, que aquí te va a tatuar un español, que no sé qué. Parece que suena diferente, ¿no? Parece que vas a estar tatuado ahí con indígenas o algo, Han Popper, jolines. Y bueno, otra preguntilla, desde el punto de vista de emprender en un pueblo pequeño, ¿qué crees que fue lo más complicado a la hora de empezar tu proyecto allí? Lo más complicado, quizás encontrar estudios. Sí, ¿no? Sí, porque me abrí mi estudio, fue en la época de COVID, creo que fue, Uf, mala época para partir el negocio, ¿no? que justo me decían, no, ahora yo creo que no es el momento, espérate un poco, que se pase esto y tal. Y como siempre me ha gustado como que probar mi balón, Sí. digo, si lo hago ahora, ¿qué es lo que me va a detener? Porque ahora es cuando está lo peor. Claro, claro. Y al revés, yo creo que era desde cuando peor, o sea, mejor me iba. Porque yo creo que también no había tanta competencia. Y eso. Pues claro, fue buen momento. Mira, para otra gente fue quizá el peor momento, pero por lo que veo tú sacaste ahí la oportunidad, Claro. ya sea por competencia o por lo que sea, pero mira, me alegro mucho que funcionase bien. ¿Y por qué Estados Unidos? De entre todos los países, no era Alemania, no era ningún sitio por aquí por Europa, decidiste Estados Unidos. ¿Por qué? Uf, qué pregunta, en verdad. Sí, sí, que me da curiosidad. Pues, mira, yo por ejemplo, me ha gustado mucho el gimnasio. Sí, Desde rollo los 16 o así, yo empecé a hacer gimnasio. sí, sí. Y yo veía también, era un país que influía mucho en todo esto del gimnasio también. Y yo quería, tú te imaginas un personaje como quieras ser, y yo quiero ser una persona musculosa, tatuada y tener una cierta vida, ¿no? Y digo, pues ahí está todo. Los tatuajes también estaban en Los Ángeles, que es justo el programa que yo veía de pequeño, de iMaster, que era mi inspiración. Y pues digo, vamos a hacerlo realidad. Y ya cuando me di cuenta, como quien dice no abrir y cerrar de ojos, ahí estaba ya metido. Y es un cambio, un salto enorme pasar de ir de Tíjola a Los Ángeles. Plan, ¿cuáles fueron los primeros cambios que nos daste al llegar allí? La verdad que fue, pero brutal. Sí, de la noche a la mañana, no nada que ver. Mira, yo literalmente me dio tanto estrés del cambio que fue que se me empezó a caer el pelo. O sea, ya hasta me empecé a asustar y esto, la cosa es... Es que es para estresarse, la verdad que da miedo. Porque mira, me fui solo, Sí, me fui sin saber el idioma, porque yo sabía el idioma, pero lo típico que te enseñan de tipo, I go to the toilet, lo que te enseñan en el instituto, con eso. de supervivencia, ¿no? Como se dice. Sí, sí, sí. Y pues yo llegué al país y sentía como si prácticamente estuviera en otro mundo o algo así. Porque es llegar y de repente escuchas todo a tu alrededor otro idioma. O sea, es como si no fueran seres... Son igual que tú, Sí, sí. de carne y hueso, pero como si fueran otros seres. Y al final otra cultura, todo muy diferente, ¿no? Un choque muy diferente. Y entonces, después de esos primeros días, ¿cómo conseguiste tu primer trabajo? Porque me has comentado antes que no empezaste allí como tatuador, ¿no? Claro. Mira, pues yo me fui con un ahorro. Sí. Y llegué, me tiré, que no recuerdo bien si fueron o 2 semanas o como mucho un mes, creo. Sí. Pero ya yo solo me acuerdo que se me estaban acabando los ahorros ya. Estaba ya que me sentía así. Sí, con el agua al cuello. Sí, sí, sí. Ya se me venían hasta los pensamientos de volver, pero era tan fuerte la fe
que yo mismo me levantaba, que digo, no, que no vuelvo, que lo consigo porque lo consigo. Y buscaba y buscaba. Recuerdo que me tiraba 8 horas andando. Era 8 horas andando, me llevaron los no. De vez en cuando, la pequeña probabilidad de que te dicen, mete el currículum aquí, ¿sabes? A ver si hay suerte, ¿no? Claro. O viene uno, busca el manager, tal, ya te empieza a ilusionar, así. Pero bueno, hasta que eso, fui preguntando. Y ya como que estaba medio que ya perdiendo la esperanza. Ya iba ahí sin ganas. Y llego a una tienda de donuts. Qué americano eso, ¿eh? Sí, la verdad. La típica americana ahí de que Sí. sus donuts. Y llego y pregunto eso. Y sí, justo ellos eran latinos. Sí. Entonces me entendían, que eso es lo bueno también del sitio que fui. Y entonces pregunté por trabajo, tal. Y me dicen que lo meta en la página, tal. Y de repente escucho, perdona. Digo, dime. Y me dice, escucha que estás buscando trabajo, tal. Me gusta la manera en la que has pedido el trabajo, tal. Dame tu número. Le paso el número, tal. Luego, perdona, otra vez. Y digo, Dios, ahora de repente todo mal. Y entonces también me pide el número, tal. Ah, pero diferentes personas. Sí, de 2 diferentes personas. Y entonces uno de ellos llega y yo al siguiente día ahí con la tensión, esperando. Y de repente me escribe uno. Y me dice, mira, tal, esta entrevista de trabajo, tal. Fui a la entrevista, no sé si dice 2 entrevistas, hasta que ya uno así. Entonces me dijo, tienes que empezar tal día en este sitio y tienes una prueba, creo que era una semana. Y entonces yo me fui, como era tan importante que no podía perder el trabajo, recuerdo que un día antes me fui en el autobús a calcular lo que tardaba en llegar, para llegar súper puntual, que no me echara, Que no hubiese problema, ¿no? Sí, wow. Entonces ya empecé a trabajar y por suerte llegué y eran todos mexicanos. Y digo, me ha venido como anillo. La barrera del idioma ahí te la saltaste, ¿no? Dices, guau. Hasta que poco a poco como que la vida me iba sacando a personas para que aprendiera poco a poco el inglés. Que yo a día de hoy no hablo inglés, pero sí me puedo defender. O sea, puedo mantener una conversación con una persona para defenderme, para hacer casi todo, pero no puedo como que detallar, ya como quien dice. Vale, sí. Wow, ¿y cuánto tiempo estuviste allí trabajando? Porque claro, luego acabaste de tatuador allí en Estados Unidos. ¿Cómo lo conseguiste? Pues mira, estaba trabajando ya en lo del restaurante y tal. Y pues ahí empecé a dar la vuelta, tal, y ya me llamaban los tatuajes. Porque claro, lo habías dejado antes. ¿Por qué le habías dejado el tatuaje? Si era lo que te gustaba. Yo lo dejé porque me sentía como quemado. Sí. Como que me sentía agobiado. Pero que yo siento que también es como que la vida me hizo eso para que yo diera ese paso. Porque ya a día de hoy me he puesto mucho más forzado como para sentirme más quemado. Sí. Y ya como que lo disfruto cada vez más incluso. Claro. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y luego ya cuando lo sabes, y ahí no te aferras a ello. Exactamente. Y ahí lo aprendí justo, pero bien. Lo de uno no sabe hasta que lo pierde. Efectivamente. Y... Perdona, que te ¿por dónde iba? ¿Cómo acabaste allí en plan tatuando? Ah, eso sí, fue lo del restaurante, sí. Estaba en el restaurante, le di vueltas, tal, me llamaba ya al mundo del tatuaje. Y entonces de ahí pillé y pregunté en un estudio, a ver. Pregunté en un estudio que estaba cerca de allí del hotel. Que no sé si lo he dicho antes, pero que estaba viviendo en un hotel. Sí. Y entonces me pidieron mi portafolio, le enseñé mi portafolio de tatuajes y me dijeron, yo no tenía ni iPad, y me dijeron, te ofrecemos hasta el iPad aquí, pero vente a trabajar hasta solo, que ellos me daban la condición de que tenía que ser con mis propios clientes. Pero eso es lo difícil, ¿no? Conseguirlo allí. Claro. Yo le comenté mi situación y digo, yo vengo de España, estoy recién llegado aquí, no tengo clientes. O sea que si no hay otra manera, pues no puedo. Entonces ya volví a seguir en el restaurante. Sí. Hasta que yo no perdía la ilusión y digo, voy a buscar otra manera. Y entonces digo, lo hago desde el hotel, porque en el hotel había gente que quería tatuarse. Fui a comprar materiales a un supply
Y resulta que antes de llegar a Supply había una tienda de tatuajes. Que yo como que siento lo típico de que miro para allá, miro y veo tatuajes. Y digo, wow, y si pregunto ahí. Pregunto y ahí fue donde estuve como unos 6 meses, si no recuerdo, tatuando. Sí, ahí no te pedían ni clientes tuyos ni nada, no te aceptaron. Ahí llegué, hablé, le enseñé eso y me dice, ¿quieres venirte a las 3 de la tarde? Creo que era... Yo trabajaba a las 3. No, era mi día libre. Era mi día libre del trabajo del otro, del restaurante. Sí. Y me dijo, ¿quieres venirte a las 3 a trabajar? Le digo, venga. Del tirón, ¿no? Sin pensártelo. Wow. Entonces ya pues empecé hasta 6 meses, que ya luego me cambié a otro estudio. Sí. Entonces, ¿no te fue difícil adaptarte allí? ¿A la vida allí en Los Ángeles? Al principio por eso y por... Sí, es que es muy diferente. ¿Cuándo dirías que fue el mes? Porque estuviste 6 meses, ¿no? ¿Me has comentado? ¿Cuál fue el mes que dijiste, vale, estoy cómodo, estoy tranquilo, estoy ya tatuando, me he adaptado más o menos a la cultura? Pues mira, justo antes de cambiarme del primer estudio, vale, ya estaba cómodo. Sí. Y por eso mismo, por lo que te he comentado de que me sentía mal si estoy... Bueno, y me siento mal si estoy cómodo porque siento que ya me quedo estancado. Busqué otro estudio. Y ahora he buscado otro estudio, pero más grande. O sea, primero estuve en un estudio más vieja escuela, por así decirlo. Sí. Y entonces después ya me fui a un estudio con más nivel. En el otro estudio en el primero era como 5 tatuadores y luego pasé a otro con 13 tatuadores. Hay un salto grande, sí. Sí. Y eso fue un choque bastante fuerte. Por lo que veas, lo que buscabas, ¿no? Constantemente, un choque, otro choque y así aprendiendo, poco a poco. Exactamente. Y en ese segundo estudio, ¿qué tal fue la cosa? En ese segundo estudio, pues realmente estuve poco tiempo, porque justo ese estudio fue después de ahí ya me vine para acá, para España. Vale. Pues fue bien, la verdad. O sea, en poco tiempo fueron muy acogedores. Y a día de hoy, ellos todavía me siguen escribiendo. Sí, ¿no? Sí. Que hay buena relación. Sí, me acogieron muy bien, la verdad. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿En el otro estudio? En el segundo. ¿Sabes más o menos? No recuerdo si fueron... Ese que fue poco. No sé si fueron como 2 meses o así. Ah, bueno, está bien. Sí. Sí, y esa vuelta se hizo difícil volver a Tíjola. Porque al final es un choque allí estar rodeado de tanta gente, de tantos estímulos. Te voy a decir el choque que fue y fue el que sentí la diferencia entre cuando fui para allá y cuando vine para acá. Y es que allí la vida es súper rápida. O sea, todo es así y no te das cuenta y hasta te da miedo que dices, voy a hacer así, voy a abrir los ojos y ya soy viejo. Sí. Yo de repente escuchaba, ya habían pasado 4 meses, 2 años, y me decía, mi hermana, tengo una sobrina, y me decía que tu sobrina va a cumplir 4 años o así ya. Sí. Que era su cumpleaños y tal. Y yo, ¿cómo ya? Si para mí me he ido allá. Sí, ha sido esto, ¿no? Sí. Rapidísimo. Sí. Eso es lo que más, porque los demás, cuando llegué a Tíjola, no. Porque llegué y era como todo muy lento. Porque en un pueblo, pues, es mucho más lento la cosa, porque hay menos personas, menos tráfico y demás. Sí, otro modo de vida, claro, completamente diferente, sí. Claro. Y a día de hoy, ¿qué es lo que haces? ¿En qué punto de tu vida estás respecto al tatuaje? A día de hoy, yo creo que estoy en lo más fuerte de los tatuajes de lo que he estado. Sí, ¿no? Del punto más alto. Sí. Recientemente acabo de entrar... La cámara... Sí. Recientemente acabo de entrar a Vige Tattoo en Albó y que me han dado una oportunidad, un buen chico. Primero estuve como artista invitado en su estudio, que bueno, él yo conocía de que tatuaba allí de toda la vida. Sí. Y de pequeño para mí era mi referente, era uno de mis referentes y a día de hoy si pienso para atrás digo, ya, he acabado en su estudio. Y si a día de hoy te diesen la oportunidad de volver a Estados Unidos, pero esta vez con tu novia, con tu familia y todo allí, ¿qué elegirías? ¿Seguir en Tíjola o volver a Estados Unidos? Pues... y probar suerte. Siento... Es que Estados Unidos... sí me gusta, la verdad. Pero no sé, o sea, es que... creo que tendría que llegar
el punto en el que decía, pues sí. Porque, mira, por ejemplo, para vivir, Sí. si tienes mucho dinero, sí es recomendable. Sí, baby. Puedes vivir en una buena zona. Porque Estados Unidos se vende el sueño americano, pero al igual que tiene bien, tiene el mal. Claro, claro. Es bonito, pero también tiene sus partes malas. Entonces yo, por ejemplo, soy una persona que piensa mucho en los hijos y el día de mañana me gustaría tener hijos, actualmente no. Y yo quiero una seguridad para ellos. Y allí pues siento que todavía no hay esa seguridad. Y más comparándolo con Tíjola, ¿no? Que al final vivir en un pueblo es que es una suerte. Claro. Porque para todo eso es seguridad absoluta. Nos hemos criado No, libres en el pueblo, al final, sin miedo ninguno a que pase nada. Y allí en América es que otro rollo. Bueno, cualquier ciudad grande. claro. Y en España, pues lo que dicen, tenemos un tesoro, como quien dice, que es la seguridad. Si no la valoramos. Porque cuando ya te expones a otras cosas, Uno se da cuenta, ¿no? Cuando sale de lo que tiene aquí en casa. sí. Pues Exactamente. mira. Y para un chico que a día de hoy no sepa qué hacer, vamos a poner un chico de aquí de la zona, de la comarca, que no sepa qué hacer con su vida y tenga la idea de salir fuera, ya no solo a Los Ángeles o a Estados Unidos, cualquier otro sitio, cualquier otra ciudad o otro país, ¿qué consejo le daría? Pues primero, que sea mayor de edad. Hombre, claro, eso es importante. Que se lo piense muy bien porque es una decisión muy importante que te puede cambiar tu vida. Y si ves que de verdad quieres hacerlo, que la tires para adelante y si está en tu cabeza, es por algo. Si se te repite constantemente en tu cabeza, es por algo. Puede ser que sea por ahí el camino. Pero, Siga para adelante, ¿no? claro, exactamente. Pues mira, vamos a ir terminando el podcast y te quería hacer una preguntilla. Quiero que me cuentes alguna anécdota, algo gracioso que te pasase. Me has contado ya unas pocas, pero algo que recuerdes mucho de Estados Unidos. Anécdota, Sí. Sí, una historia ¿Te graciosa. puedo contar tu historia? Puedes contar las que quieras. Mira, Tú no te preocupes. tengo una historia que esta fue la que más me ha marcado, pero de toda la vida directamente. Sí, ojo, entonces tenemos nivel, ¿no? Sí. Me fui a un piso en el que yo no sabía que era un punto de venta de estupefacientes. Vale, sí, digámoslo así, sí. Sí. Lo digo así para que, por si acaso, para que sea. Y yo no sabía eso hasta que un día llegué y estaban con la música a la 1 de la mañana. Yo llegué a esa hora de trabajar, donde tú vas. Y llegué y le dije que si podía pedir, o sea, podía bajarle el volumen a la música, que estaban justo al lado de mi cuarto. Sí. Necesitaba dormir y tal. Dice, yo te recomiendo que la verdad, que te pongas los tapones del oído, va a ser más fácil, porque la persona que manda en esto no tiene razones. Y yo me asusté ya. Y entonces al siguiente día estaba... bueno, eso es bastante sencilla. Al siguiente día, cuando yo fui a seguir para trabajar, iba en un patinete y me bloquearon con los coches toda la zona donde salí. Y ahí me dijeron eso a ellos, que no tienen razones. O sea, prácticamente... no, Sí. Prácticamente y sin prácticamente. Sí. Y ahí lo que iba a contar, que la historia es graciosa, que como no tenía coche todavía ni nada allí, pues en el patín me llegó la cama, lo que es la base de la cama, Sí. y era más grande que yo. Pues pillé, los latinos son muy ingeniosos, se las buscan, pero me ayudó, yo tenía una colega mexicana, Sí. me ayudó, me puso una cinta, me lo ató aquí atrás y eso sobresalió por aquí y estaba encima del patín. Yo conduciendo así, intentando no caerme. Como una media hora en patín, Eso te iba a decir, que cuánta distancia había. hasta llegar a la casa. Porque creo que yo estaba trabajando y no podía llevarlo allí, sino que al estudio. Sí. O sea, mandarlo en correo. Y bueno, respecto a los vecinos, imagino que te pusiste los tapones, ¿no? Después de eso. Ya, sí, pero pues. Pues bueno, pues si tienes alguna anécdota más, y si no, vamos a ir acabando. Anécdota, me voy a decir aquí ahora. Podemos estar aquí hablando horas y horas. Darte las gracias sobre todo, que ha sido muy interesante. Gracias a ti por cogerme así de bien. Y bueno, este podcast lo va a escuchar gente de muchos sitios. ¿Tus redes sociales para darte un poquito de publicidad? Pues en mis redes sociales podéis encontrarme
En todas las plataformas, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, como Chagui Tattoo. Perfecto, lo mismo en todas, ¿no? Lo mismo No hay en todas. pérdida. Sí, Pues ya claro. sabéis, si venís por aquí, por la zona, por la comarca, Chagui Tattoo. Si queréis un tatuaje, un recuerdo, Aquí tengo tinta para todo. muy pronto en Albot tatuando. Así que, y bueno, muchísimas gracias. A ti. Nos vemos. Un saludo.